¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia en este martes 7 de enero del año 2025 ya. Pues llevamos varios días ya, casi una semana de lo que fue el comienzo de año. Y por supuesto cada martes conversa con nosotros Marcos Barraza, eh, dirigente del Partido Comunista, académico, ex ministro. Y por supuesto también tenemos temas que son de interés. Y uno de los temas que por supuesto tiene la preocupación de la prensa es, y del país, seguramente de muchos, qué es lo que va a suceder con el 27 Congreso del Partido Comunista. Marco, yo sé que han estado en muchas reuniones y que va avanzando y ya este fin de semana el Congreso se inicia y culmina, o debiera culminar. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que espera el Partido Comunista? ¿Qué esperan los dirigentes? ¿Qué esperarían los militantes, según su opinión? Bueno, buenos días, Julio. Saludar a todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo dentro y fuera de Chile y por supuesto al equipo que hace posible la transmisión cotidiana y este programa en particular. Sí, efectivamente, estamos a puertas de concluir el 27 Congreso Nacional de nuestro partido, el Partido Comunista de Chile. Un hito que se inició, un proceso de hito que se inició ya hace varios meses atrás, que ha transitado por congresos de célula, congresos comunales, sectoriales, congresos regionales, eh, y restando ya la última etapa, que es el Congreso Nacional, que se inaugura el próximo viernes 10, si no me equivoco, de enero. Es. Se desarrolla durante el día 10, el sábado 11 y el domingo 12, eh, con una representación de delegados a nivel y delegadas a nivel nacional del partido, electos en sus respectivos congresos regionales y que tiene como finalidad discutir la línea política del partido, ajustar la táctica, perfilar una estrategia del periodo. eh, y creo que en eso el Partido Comunista ha sido muy asertivo en identificar que la principal contradicción del periodo, aquella que explica la- las tensiones en el ejercicio de la política y de las transformaciones, es la contradicción entre neoliberalismo y democracia. El país el 18 de octubre del 2019 inició un nuevo ciclo. Ese ciclo ha estado caracterizado por demandas sociales, políticas, culturales, económicas, que aún son irresueltas y que aún generan frustración ciudadana. El informe del PNUD muestra que tienen plena vigencia esas demandas irresueltas y que lo que se espera es que la brecha entre expectativas ciudadanas y sistema político deje de existir, en el entendido que el sistema político no ha sido capaz de resolver esas demandas de alta expectativa y de larga data, por ejemplo, un cambio del sistema de pensiones. Claro. Y en ello el Partido Comunista hace una proposición al conjunto del país que permita poner al centro las transformaciones de Chile, que releve los cambios institucionales que el país requiere, transformar el Estado fundamental. Creo que las grandes reformas del gobierno de la nueva mayoría, que se tradujeron en una reforma al sistema de educación que terminó con el lucro en la educación, con la selección, eh, que permitió la instauración de la gratuidad en el 60% más vulnerable, la misma reforma laboral que se impulsó en el gobierno de la nueva mayoría, que se tradujo en un incremento de la tasa de sindicalización del 12 al 20%, el término del sistema binominal, eh, la propia reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, que fueron cambios sustantivos, dejaron de manifiesto las dificultades que se tiene para hacer transformaciones cuando el Estado está diseñado para los privados y no para lo público. Eh, y transitar desde lo privado hacia lo público es muy difícil. El Estado de Chile está diseñado desde la Constitución del 80 para transitar desde lo público hacia lo privado. Claro. Entonces, en ese cuadro, buscando cuál es la explicación que tiene, por qué es tan importante transformar la institucionalidad, para ello se requiere representación política, es decir, tener autoridades comprometidas con los cambios,
pero se requiere de un movimiento social, que es lo sustantivo, que viabilice esas transformaciones. Hago esa caracterización porque ese es el debate del Partido Comunista. Eh, ¿Cuál es la contradicción del periodo y cuáles son las transformaciones que tenemos que impulsar y promover? ¿Y cuáles son las herramientas? Y en ella, el vínculo entre representantes que transformen la institucionalidad y un movimiento social que impulse y sostenga es clave aquello. Es parte del ADN del Partido Comunista. Y en ese sentido, el 2025 es un año que se aspecta muy desafiante. La derecha ha perseverado en su táctica obstruccionista de desgaste hacia las iniciativas gubernamentales. Es un dato de realidad que el Congreso no tiene mayoría las fuerzas progresistas, sino que tiene mayoría las fuerzas inmovilistas, la derecha, las fuerzas neoliberales, y esto ha impedido cambios y esto se va probablemente a agudizar. Y en ese cuadro, tener un movimiento social activo, movilizado, es muy relevante. Creo que esto resume la tensión que el Partido Comunista busca resolver, que es dándole mayor protagonismo a la ciudadanía, al pueblo de Chile, eh, pensando en un Estado que tiene que ser transformado para que los derechos sean una realidad colectiva y no una privación de algunos, un derecho privativo de algunos pocos. En Nuevo Mundo, en lo que hay tras cada noticia, martes 7 de enero del año 2025, conversamos con Marcos Barraza, dirigente del Partido Comunista de Chile. Marco, después de la dictadura, por supuesto, porque antes el Partido Comunista había estado en el gobierno de Salvador Allende y también en un gobierno de los radicales, del Gabriel González Videla, incluso cuando fue traicionado, pero también en el primer gobierno de los radicales. Eh, en este gobierno es el primero que está, en esta etapa, perdón, es el que el Partido Comunista es parte de la coalición de gobierno, porque en el gobierno de la presidenta Bachelet hubieron ministros como usted mismo, como Claudia Pascual, pero no eran más que una suerte de acercamiento, me da la impresión. Usted casi No, no necesariamente. me saca de la. No, porque al inicio o sea, el origen del gobierno de la presidenta Bachelet, donde los comunistas participamos en su segundo gobierno activamente, ¿Sí? eh, y que era un hecho inédito, puesto que nuestra última participación en un gobierno había sido en el gobierno del presidente Allende, la Unidad Popular, Claro. se hace en el marco de un nuevo conglomerado, que es la nueva mayoría, no la Ah, concertación. mm, Y como tal, nosotros fuimos protagonistas, partícipes del gobierno de la nueva mayoría, impulsando un proceso. El primer proceso constituyente se llevó a cabo en el gobierno de la nueva mayoría y tenía como nombre la nueva constitución, claro, eh, que fue un proceso constituyente caracterizado como democrático, participativo e institucional, y que en mi opinión fue un proceso constituyente que trazó un horizonte y perfiló un destino para efectos de lo que se fue perfilando tras el estallido social el 18 de octubre. eh, Fue el primer gobierno que impulsó una reforma laboral sustantiva tras la transición. O sea, se claro. empoderaron a los sindicatos con capacidades de negociación colectiva real. Resta ciertamente avanzar en una reforma en la negociación colectiva de carácter ramal, que es el compromiso del presidente Boric. Eh, Se impulsó el cambio al sistema binominal y de hecho fue alcanzado. Se impulsó la reforma en educación con los logros que tuvo. Una reforma tributaria que significó aumentar un 97% de recursos con cargo a las grandes fortunas y particularmente a un aumento del impuesto de las grandes empresas. Se creó la ley de interrupción del embarazo en tres causales. O sea, fue un gobierno de muchas realizaciones. Y creo que en retrospectiva el papel de los comunistas fue determinante para que eso se viabilizara, porque fuimos un factor decisivo en el cumplimiento del programa de gobierno. Así es. Bueno, tal vez me confundí un poco porque, claro, efectivamente el gobierno de la nueva mayoría, solo que decía la presencia del Partido Comunista en este gobierno, en el gobierno de Gabriel Boric, es mucho más sustancial.
Por lo menos, Sí, o sea, somos parte del comité político de partida. claro, claro, Tenemos dos ministros de Educación y Justicia, la ministra del Trabajo que impulsa la reforma en pensiones, la ministra secretaria general de Gobierno, la vocera, la ministra Camila Vallejo claro, y varias subsecretarías. Efectivamente, tenemos más incidencia siendo parte del comité político y con ministerios clave. claro. Efectivamente. Un poco eso, en ese sentido y en esa línea, en esta discusión del Congreso, ¿se valora el hecho de ser, de haber sido o de ser parte todavía, no de haber sido, porque va a ser este Congreso en medio de la participación activa del Partido Comunista en el gobierno? ¿Se valora el hecho de estar en estas condiciones, de haber llegado a este nivel con una coalición en que el Partido Comunista con todo participa de igual a igual con los otros, las otras fuerzas políticas? ¿Está valorándose en la discusión del Congreso? ¿Se ha valorado, cree usted? Yo creo que el balance es que se valora positivamente. Y se valora positivamente porque, sin ir más lejos, conducimos dos ministerios claves. El Ministerio del Trabajo, que instauró las 40 horas, legisló las 40 horas, que es una demanda laboral ciudadana de larga data. Se creó la ley Carín. eh, Se está legislando la reforma en pensiones, que esperamos que llegue a buen puerto y que prevalezca el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores por sobre cualquier otra consideración. Eh, y existe el compromiso, entre otros, de presentar la reforma que cree la negociación colectiva ramal. Estoy nombrando Claro, eh, esas iniciativas porque dan cuenta de la importancia del ministerio que conduce el Partido Comunista. Lo mismo en educación. Hay dos grandes demandas del movimiento social de larga data, que son agobios importantes para la ciudadanía, como es el fin al CAE, y como es el subsanar la deuda histórica con los profesores. Esas dos materias son proyectos de ley presentados por el Ministerio de Educación, que lidera también el Partido Comunista, conduce. Entonces, estamos hablando de un compromiso que tiene el Partido Comunista con el programa de gobierno del presidente Boric, que ha depositado sus mejores capacidades para implementarlo, que ha sido un factor de dinamismo al interior de la coalición para implementar el programa de gobierno, eh, que ha sabido reconocer y establecer las prioridades ciudadanas, eh, y que también ha sido una fuente de contención importante como partido frente a la embestida neoliberal, porque el gobierno tras el primer proceso constituyente se debilitó, ese es un dato de realidad, y ha habido cambios en la correlación de fuerza que han favorecido en el Parlamento a partir de renuncias a la derecha desde sectores de centro. En ese cuadro, nosotros somos evidentemente que leales a los principios que guían a este gobierno, eh, dinamizamos la agenda de gobierno eh, de manera leal, cuando tenemos que hacer reparos los hacemos, porque la obsecuencia nunca es buena, eh, pero lo más importante es que estamos comprometidos con una alianza política que tiene que saber poner al centro una cuestión que es fundamental, eh, revitalizar las transformaciones en Chile. Y para revitalizar las transformaciones en Chile se requiere de la alianza más amplia de las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, con una primera precondición, que es derrotar a la derecha. Y para derrotar a la derecha, en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, es precondición poner todo nuestro empeño para que el gobierno saque adelante las reformas que ha propuesto. así es, conversamos con Marcos Barraza en lo que hay tras cada noticia en este martes 7 de enero del año 2028. Marco, hay una cuestión que es central, que es la reforma de pensiones, que es una desesperación de la gente. Lo hemos dicho en varios programas, que efectivamente la gente ya no puede vivir con las pensiones, los jubilados, digamos, que ya están pensionados, no puede vivir con pensiones tan miserables. Incluso la ministra del Trabajo
Janet Jara hizo en respuesta a la AFP, a la campaña publicitaria de la AFP, les mostró un cuadro que era realmente desolador. El promedio de pensiones de las mujeres son 46.000 pesos y el promedio de los hombres no supera con poquito los 100.000 pesos. Y sin embargo, la reforma de pensiones sigue siendo trabada y es más, han intentado decir que el Partido Comunista es el que pone la traba. ¿Cómo lo analiza usted? Nada más lejos de la realidad y nada más mentiroso que decir que el Partido Comunista ha sido una traba para impulsar la reforma al sistema de pensiones. Creo que si hay un partido que ha sido consistente en su rechazo al modelo de capitalización individual, al sistema de pensiones impuesto por la dictadura del año 80, eh, que desvirtuó el sistema de seguridad social y generó un privatismo extremo en materia de seguridad social, es el Partido Comunista. Nosotros en el gobierno de la nueva mayoría fuimos, a mí me tocó ser primero subsecretario de Previsión Social y me tocó liderar la creación de la Comisión Bravo, Ya. que hizo el primer diagnóstico y estableció que la tasa de reemplazo en pensiones era de un 27 a un 33% en circunstancias que la norma internacional es de un 70% para respecto al último salario. Eh, Hemos impulsado, fuimos protagonistas de la reforma en pensiones que la presidenta Bachelet presentó el 2016, que creaba un pilar de seguridad social con reparto intrageneracional, intergeneracional y de hombres hacia mujeres, es decir, un sistema de reparto. Eh, eh, Hemos sido perseverantes en propuestas legislativas que regulen la industria de pensión y terminen con el lucro. Y hoy día estamos liderando un proceso de reforma en pensiones que tiene como propósito mejorar las pensiones presentes y futuras, porque ninguna reforma en pensiones va a ser bien valorada si no mejora las pensiones presentes, si no saca de la miseria a cientos de miles de adultos mayores, eh, que crea un pilar de seguridad social, eh, que regula la industria de pensiones separando la administración de la inversión en pensiones y crea una empresa pública que permita invertir, eh, y que de que el legislarse abriría posibilidades para reformas de segunda y tercera generación. Ese es el compromiso del Partido Comunista, hacer cambios estructurales que no se agotan en el cambio en particular, sino que abren nuevas oportunidades de transformación, porque entendemos que el sistema de pensiones requiere reformas sucesivas. Eh, Quienes en los hechos han obstruido reformas al sistema de pensiones que han sido escudo de protección de las AFP es la derecha. Y la derecha ha estado históricamente coludida con las AFP que actúan también como un partido de derecha. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene absoluta claridad de que quienes son promotores de una transformación importante y sustantiva en pensiones somos los comunistas. También otras fuerzas de izquierda, pero es una mentira sin límites decir que los comunistas estamos obstruyendo el debate y la reforma en pensiones. Eso no se condice con la realidad, es más bien un delirio. Comenzamos con Marcos Barraza, en lo que esta cada noticia, en este martes 7 de enero del año 2025. Pero lo que sucede, Marcos, que el control mediático del país está en manos de grupos económicos y de la derecha, concretamente. Hay hechos que son, podría hasta llamarlo uno intrascendente, pero bueno, que tengan una trascendencia pequeña, sin embargo, los ponen como cuestiones importantísimas, como el hecho de esta fallida compra de la Casa Salvador Allende y de Eduardo Frei, que termina por una desprolijidad, pero está bien, desprolijidad que se corrigió finalmente. Pero eso se superpone a una situación que es muy grave, que es el primer parlamentario que fue declarado reo, un parlamentario, Mauricio Ojeda, concretamente de la región de la Araucanía, que fue elegido como republicano, que después, con la trampita de que después que me eligen por un partido me declaro independiente para que no me confundan. Pero al final termina uno con que ese es el tema principal, o sea, el hecho de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, porque, bueno,
situaciones legales lo impidieron, Yo, pero no este tema. a ver, quiero, a propósito de tu pregunta, reflexión, ponderar los dos hechos de manera ajustada a la gravedad. Es evidente que hay una desprolijidad en la compra de la casa de guardia vieja del expresidente Salvador Allende, eh, a partir de las normas existentes en Chile en materia de probidad y transparencia. Eh, pero es una desprolijidad, Claro, no es un delito. Eh, y claramente se da una mala señal ciudadana respecto a las prioridades, teniendo presente que el rescate de la memoria histórica y la casa del expresidente, el presidente Salvador Allende, es parte de la memoria histórica. Ahí cursaron grandes definiciones del país, grandes procesos, y es justo que la ciudadanía tenga acceso, porque esto era parte de una compra para el Ministerio de las Culturas claro, y las Artes, es parte del mandato del Ministerio de las Culturas y las Artes, eh, la promoción de la memoria histórica. claro, Eh, Sin embargo, hubo una desprolijidad que fue revertida oportunamente, abordada y subsanada. No se realizó la compra. claro, Eh, ya, pero los medios de comunicación, los grandes medios, la hegemonía mediática, ha puesto de relieve más eso, que es una desprolijidad, que un caso de corrupción tan grave como es el caso Convenios, claro. donde el diputado Ojeda, que es diputado electo por el Partido Republicano, que tuvo el Así es. apoyo de José Antonio Caz, hay audios y videos donde le da el apoyo como candidato a diputado y hoy día está en prisión preventiva por corrupción. Y está Eso es desaforado como parlamentario. desaforado como parlamentario. Eso es de una máxima gravedad y los medios no le han dado la cobertura noticiosa que corresponde. Y ahí queda en evidencia el papel de los medios, de los grandes medios de comunicación, en construir sentidos comunes alterados, distorsionados. Lo pongo porque los grandes medios no relevan la gran campaña mediática que han hecho las AFP para autoproteger su lucro. Eh, los estados financieros del 2023 relevan que las AFP, los estados financieros de las mismas AFP, invirtieron 12.000 millones de pesos en Con mi plata no. Y el 2024, otros 12.000 millones de pesos, sin auditar aún, porque la Superintendencia de Pensiones no tiene potestad para auditar la Asociación de AFP, que también ha invertido otros miles de millones de pesos. Entonces, la plata, el dinero de los cotizantes, de las trabajadoras y trabajadores, es utilizado para preservar un sistema de AFP que es injusto, odioso y que promueve el lucro por sobre pensiones dignas. Y los medios, los grandes medios, hacen oídos sordos de una brutalidad que avala el actual sistema, la institucionalidad de la AFP, el decreto 3500, que no se explica de ninguna manera. Así es, efectivamente, y eso a uno le llama la atención y no solo a uno, sino que hay mucha gente que le dice a uno, le pregunta, dice, pero ¿y ustedes? Si nosotros somos lo que somos, somos un medio pequeñito, que tratamos de llevar las informaciones que más le interesa a la gente o le debiera interesar, pero está la televisión con la cual uno difícilmente puede competir, o sea, con los medios que tienen y con la capacidad que tienen de llegar a los hogares. Pero bueno. Hay dos hechos importantes que recordar hoy día, que valorar hoy día desde el punto de vista del quehacer, de la actitud de los estados, del Estado de Chile. Una es que el presidente de la República haya estado en el Polo Sur. Eso lo pone en un nivel importante porque este es el tercer presidente que en toda la historia del país ha estado en ese territorio que es soberanía del pueblo de Chile. Y el segundo es que esta semana se cumple 200 años del Tratado de Tapigüe. El pueblo mapuche lo conmemora con fuerza porque fue reconocido en aquel tratado como Estado independiente. Sin embargo, eso quedó en la historia, no quedó en los hechos reales. ¿Cómo lo analiza usted, Marco Barraza?
Lo primero, respecto de la visita del presidente Boric al Polo Sur, yo creo que es un acto de soberanía por parte de Chile muy importante. Ahí hay reservas naturales que le dan sustento y sostenibilidad al planeta. Y el compromiso que el Estado de Chile tiene con el Polo Sur y con la soberanía queda de manifiesto en esta visita, eh, que es un acto propio de un Estado que es soberano. Eso es muy relevante. Han habido visitas de otros presidentes, ahí hay investigación, hay ciencia, pero también está en parte el futuro de la humanidad. Y el compromiso que el Estado de Chile tiene con esa reserva es muy relevante. En el entendido, además, y esto es muy relevante, que es soberanía de Chile respecto al Polo Sur. Eso es muy destacable, Claro. para que nadie se confunda. Eh, y en segundo lugar, bueno, y esto es un hecho inédito, histórico por parte del presidente Boric, su visita. Eh, Creo que ha tenido relevancia mundial que el Estado de Chile haga este acto de soberanía. Y en segundo lugar, respecto al Tratado Tapigüe, que se conmemora hoy, si no me equivoco, Sí, creo que esa es la idea. sí, hoy, eh, es el primer tratado donde el pueblo mapuche es reconocido en tanto Estado, Sí, como pueblo soberano, que dio cuenta de eh, las capacidades que el pueblo mapuche expresó en su lucha contra el colonialismo y la absorción cultural y política. Eh, Creo que esto dignifica al pueblo mapuche, pone de manifiesto la vigencia y pertinencia de sus demandas históricas de derechos políticos, sociales, económicos, culturales. Eh, es un llamado a atención la conmemoración a que el Estado de Chile establezca un diálogo político con el pueblo mapuche, eh, que los conflictos de la Araucanía en parte se resuelven también con ese diálogo político, que es en base al entendimiento, y partiendo de que el pueblo mapuche le asisten derechos que no han sido reconocidos y que tienen larga tradición histórica. así es. Marco Barraza, queremos agradecerle. Nos pasó volando la hora, ¿eh? Casi Fue no. rapidito, ¿sí? Vamos a tener que hacer un programa más largo, parece. Hagamos uno más largo. Bueno, le agradecemos que haya estado con nosotros como cada día martes y esperamos que después de, bueno, vienen las vacaciones, ¿eh? Entre paréntesis, febrero es un mes de vacaciones. Sí, Julio, te aprovecho de preguntar frente a los auditores, ¿cuándo es Sí, el último programa que tenemos? ¿La última semana de enero? la última semana de enero, exactamente. El último Y martes de enero. de ahí Y retomamos de en ahí marzo. retomamos en marzo. Así es. Muy bien, Así lleno de que, entusiasmo. Me gusta, me encanta y que viva más Radio Nuevo Mundo. así es. Así que le agradecemos. Y a nuestros auditores le decimos que esa es la sintonía de Nuevos Mundos. Hasta Tenemos pronto. temas siempre que a usted le interesa escuchar. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.